Bueno, hoy, hoy vamos a estar, continuamos en la epístola de los Gálatas y vamos a estar hoy en el capítulo 3 del 1 al 5. Del 1 al 5 y el tema de hoy es cómo se recibe el Espíritu Santo. Eh, vamos vamos a leer, son 5 versículos nada más, vamos a leerlo. Dice así: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad, para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Padre, te damos gracias una vez más por la salvación de nuestras almas. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Ahora, Padre Santo, queremos pedirte que, Señor, ahora en la exposición de tu palabra nos ministres, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, tanto a los que estamos aquí presentes como a los que están escuchando, Señor, a través del internet, Padre Santo, de este mensaje ya grabado. Así que oramos para que tu Espíritu Santo se mueva, transforme los corazones, redarguya, corrija, Señor, y como siempre, que todo lo que se habla traiga primeramente gloria a tu nombre y edificación a los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y continuamos hoy, como dije, en Gálatas, en el capítulo 3. Sabemos ya por lo que en los mensajes anteriores, en el contexto que estamos hablando, el problema de los Gálatas eran unas congregaciones que el apóstol Pablo había fundado y después habían venido estos falsos maestros, estos judaizantes, básicamente a decirle a esta joven congregación que para estar completos en Cristo, que para ser verdaderos cristianos tenían primero que guardar la ley, o sea, hacerse prosélitos judíos, ¿no? Ese básicamente es el problema que tenemos, y es un problema que seguimos teniendo actualmente con esto de las raíces hebreas y esto de los judaizantes modernos y esto de los adventistas del séptimo día, que son una clase de judaizantes modernos, básicamente el mismo problema que enfrentó la iglesia primitiva aún en los tiempos de los apóstoles. Esto no es algo nuevo. Y casi vemos en el capítulo 3 como comienza, y Pablo dice: oh Gálatas insensatos. O sea, hoy en día, pues, de acuerdo a muchos de los llamados cristianos hoy en día, Pablo no estaba actuando como un cristiano. ¿Cómo te atreves a llamar a la congregación, a los cristianos, insensatos? ¿Dónde está el amor de Cristo, no? Porque hoy en día cuando uno reprende, cuando uno por medio de la palabra condena lo que está mal, rápido es que uno no tiene amor, lo que uno tiene odio. O sea, vemos en estas manifestaciones donde se celebra el pecado de la manera más perversa, ¿no? Hasta un mes completo han escogido para celebrar lo que es el pecado. Es curioso, un solo día aquí en Estados Unidos, por lo menos un solo día para los caídos en guerra, ¿no? Para los veteranos, pero un mes completo para celebrar el pecado. Eso deja ver claramente la sociedad que estamos viviendo hoy en día. Pero cuando se reprende, cuando se desenmascara el pecado, pues ahora se llama falta de amor. Rápido es falta de amor. Mucha gente lo primero que dice: no, nadie me juzgue, solamente Dios me puede juzgar. Pues mira, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Ahora, vemos aquí como el apóstol Pablo, indignado, molesto. Alguien diría: pero Pablo, pero no exageres. Son cristianos, lo único es que están pues cambiando un poco en la doctrina. No seas exagerado, es lo que se diría hoy en día. O sea, pues si ellos quieren guardar el sábado, que guarden el sábado. Si ellos creen que hay que circuncidarse, pues no es para tanto. Igual están predicando a Cristo, pero no, para Pablo
esto, añadirle esto al evangelio, que es solamente por fe, era ya cambiar a otro evangelio, que vimos ya en mensajes anteriores, como Pablo los acusa ya de predicar otro evangelio, porque si el evangelio no es puro, si se le añade o se le quita cualquier cosa, ya no es el evangelio bíblico. Igual que el Dios, mucha gente han inventado su propio Dios. Un Dios que es solo amor y que no castiga. Un Dios que es solo amor y no reprende. O sea, ese no es el Dios de la Biblia. Eso es un falso Dios que se han inventado la gente. El verdadero Dios bíblico es amor, pero es fuego consumidor. Pero hoy en la sociedad que vivimos, muchos han inventado sus propios dioses. Y aquí volviendo otra vez a Gálatas, vemos como Pablo, ya molesto, o sea, ahí les sale, oh Gálatas insensatos. Hoy en día alguien diría, Pablo, así tú no vas a correr, con esa falta de amor no vas a corregir a nadie. Pablo, con ese carácter, con esa falta de amor, se van a sentir ofendidos y ya no te van a querer escuchar. Pero no, Pablo les dice, oh Gálatas insensatos, porque lo que ellos estaban aceptando era una insensatez. Era una insensatez que iba en contra del evangelio de Cristo. Y él dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y la palabra aquí que él dice, ¿quién os fascinó? Quiero leerle, significa ¿quién os hechizó? En el original. Y como dice el comentario que tengo aquí de la Biblia Estudio Teológico, que es la que estoy utilizando hoy, dice, Pablo utilizó lenguaje, o sea, ¿quién os hechizó literalmente? O ¿quién os embrujó? Es lo que está diciendo Pablo. O sea, Pablo utiliza el lenguaje de la magia pagana para caracterizar la actividad nociva de los falsos maestros y la peligrosa situación de los Gálatas. Era una peligrosa situación. A veces las personas creen que, bueno, no, pero es que no hay que ser tan mente cerrada, o no hay que ser tan exigente. O sea, si estamos predicando al mismo Cristo, pues si alguien quiere invocar, o sea, darle honor y gloria a María, eso igual es el mismo Cristo, es el mismo Dios. No, ya eso cambia el evangelio, porque la Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En el momento en que usted pone cualquier otro mediador, ya usted está hablando otro evangelio, aunque tenga cosas en común con el verdadero evangelio. Podemos decir, Jesucristo murió por los pecados en la cruz del Calvario, Jesucristo resucitó al tercer día, Jesucristo nació de una virgen, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Todo esto, y son verdades. Jesucristo resucitó, Jesucristo viene por segunda vez. Pero al cambiar ya y decir que hay otro mediador aparte de Jesucristo, ya es otro evangelio. Igual que al decir que no solamente por la fe se recibe, somos salvos, sino que es la fe más las obras, ya es otro evangelio. Cuando decimos, como en este caso, que sí, la fe, pero tienes que guardar el sábado, es otro evangelio. Cuando decimos, sí, la fe y Cristo te salva, pero todavía tú tienes que purgar tus pecados, tú en un purgatorio después de la muerte, ya es otro evangelio, porque Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. Decir que todavía tenemos que purgar pecados nosotros en un llamado purgatorio, es decir que lo que Cristo hizo no fue suficiente. Eso es otro evangelio. Y personas, amistades de algunas de estas religiones que he mencionado, que se identifican como cristianos, se sentirán ofendidos. No es mi propósito ofender ni creerme superior a nadie. Lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Si soy salvo por la gracia de Dios, no porque sea mejor que nadie, ni porque sea más inteligente que nadie. Si he creído el evangelio, es por la gracia de Dios, la gracia que Dios me dio para creer. O sea, gracia significa favor inmerecido. Pero uno tiene que denunciar estos falsos evangelios. Y eso es lo que vemos aquí con Pablo. Pablo pudo decir, bueno, total nada, fíjense que aclaramos,
en la semana pasada, cuando Pablo estaba preso, había personas que estaban predicando el Evangelio. Y lo estaban predicando por los motivos erróneos. Pablo dice que algunos lo predicaban simplemente por hacerle daño a él. O sea, como decir, bueno, mira, ahora que está preso, ahora es que yo voy a lucirme, ahora es que yo voy a sobresalir. Pablo está preso, ahora es que yo voy a sobresalir. O sea, él dice que muchos lo predicaban con motivos genuinos, pero otros lo predicaban con motivos falsos. Lo cual siempre tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Por qué yo estoy predicando el Evangelio? ¿Por qué estamos reunidos en este grupo? ¿Por qué se está transmitiendo esto por las redes sociales? ¿Cuál es el motivo de mi corazón? ¿Es por avanzar el Evangelio? ¿Es para que las almas sean salvas? ¿Es para que los cristianos sean edificados? ¿O es para yo lucirme y tal vez mostrar algo de conocimiento? ¿O porque tengo un déficit de atención y necesito ver cuántos me gustan me van a poner, cuánta gente me van a ver y así alimentar mi ego? Aunque estoy haciendo algo bueno, pero tal vez los motivos no son buenos. Por eso es que siempre tenemos que examinar nuestros motivos. A muchas personas, yo he visto personas pararse en las iglesias cuando yo digo que tenemos que examinar nuestros motivos, pararse e irse. Cuando yo digo por qué tenemos que examinar, por qué estás haciendo el trabajo en la iglesia. Pues es bueno que trabajes en la iglesia, pero ¿cuáles son los motivos? Podemos hacer cosas buenas por los motivos erróneos. Tenemos que conocer nuestros propios perversos corazones, que somos capaces de eso. Y vemos anteriormente que cuando Pablo estaba preso y habían personas predicando el Evangelio por los motivos erróneos, sin embargo Pablo dijo, bueno, no importa, porque de todas maneras el Evangelio es predicado. Pero en esta ocasión en los Gálatas, la actitud de Pablo es diferente, porque aquí están viniendo gente, no es a predicar, porque en aquel caso la gente estaba predicando el Evangelio correcto, pero con los motivos erróneos. ¿Ve? Pero en este caso no es que estaban, independientemente de cuáles eran los motivos, el asunto es que el Evangelio era otro Evangelio porque le habían añadido. O sea, es lo que es el legalismo. O sea, tú tienes que guardar y hacer esto para ser salvo. Entonces, no importa que hablen de Cristo, no importa que hablen de la resurrección, no importa que digan que Jesucristo es el único camino, todo esto, si le añades que es necesario que tú tengas que purgar tus pecados en un purgatorio, es otro evangelio. Si le añaden que pueda haber otro mediador o otro nombre que tú puedes invocar aparte de Cristo, es otro evangelio. Si te dicen que tú tienes que guardar ciertas dietas, abstenerte de ciertas comidas y que tienes que guardar el sábado, aparte de creer en Cristo para ser salvo, es otro evangelio. Es otro evangelio. Y Pablo tuvo cero tolerancia para esto. Y los ministros y los creyentes tenemos que tener cero tolerancia cuando se predica un falso evangelio. Y ese falso evangelio lo estamos viendo en muchos de los sitios en muchas de estas organizaciones, porque vamos a llamar organizaciones y no iglesias. En muchas de estas organizaciones que se identifican como cristianas, se están predicando un falso evangelio. Un falso evangelio. Entonces, ¿qué? Los protestantes. No. Mire que estoy aquí hablando en general. Aquí hay muchas iglesias que se identifican como protestantes y evangélicas que están predicando un falso evangelio. Un falso evangelio. El evangelio es el falso evangelio de la prosperidad con sus autoproclamados apóstoles. Es un falso evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo. Podrán decir que Cristo murió en la cruz por los pecados, que resucitó al tercer día. Pero esta gente también, según ellos, Cristo murió para que tus finanzas estén bien, para que tú nunca te enfermes, para que tú tengas tu mejor vida aquí y ahora. Cuando Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, eso es un falso evangelio. Y tenemos que denunciarlo como tal. ¿Que se va a buscar muchos enemigos uno? Pues claro que sí. Claro que sí, que se va a buscar uno muchos enemigos y mucha gente se van a molestar con uno. Pero como dijo Pablo anteriormente, él no estaba para complacer a los hombres, sino a Dios, sino a Cristo. Y si uno está para complacer a los hombres, pues entonces no puede ser siervo de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo, donde vemos muchos llamados cristianos y evangélicos comprometiendo el evangelio por miedo a ser perseguidos.
por miedo que se les trate de homofóbico, por medio que se les trate de intolerante, están aprobando lo que Dios desaprueba. Y vemos claramente como entonces Pablo les llama insensato, porque Pablo tenía cero tolerancia a que se le añadiera cualquier cosa al evangelio de Cristo. Y dice, ¿quién os embrujó? O sea, ¿quién os embrujó? ¿Quién os hechizó? Es lo que él está diciendo. Porque era que bajo este falso evangelio habían caído como bajo un hechizo, como bajo un embrujo. Y él dice, a vosotros, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Y ya vemos que aquí es no obedecer la verdad al apartarse del evangelio. A vosotros antes cuyos ojos, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Cuando dice aquí claramente, Pablo considera que su proclamación del evangelio fue tan vívida ante los Gálatas que era como si hubieran sido testigos presenciales de la crucifixión. Tan claramente a ellos se le había presentado el evangelio. Y ese es el deber de todos nosotros, presentar el evangelio claramente. El evangelio no es difícil de entender ni complicado. Es difícil de aceptar por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero no es difícil de entender. No es difícil de entender que todos somos pecadores. Es difícil de aceptar que todos somos pecadores. Hay personas que se ofenden y dicen, no, yo no soy pecador. No, yo no soy pecador, yo no soy ningún criminal. Claro que todo lo depende de criminal, depende también cómo a lo que ellos catalogan el crimen, ¿no? Porque si el speed limit, el límite de velocidad en un sitio dice 55 millas y usted va a 90, usted es un criminal, usted está cometiendo un crimen. Punto. Y hay montones de cristianos que fallan en eso. O sea, así que es muy fácil. O sea, ahora si tú entiendes solamente por crimen, matar, asesinar a alguien, o entrar a una casa, una tienda y robar, o endrogarte, bueno, esa puede ser tu definición de crimen, pero no lo es. O sea, en fin, todos somos criminales porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. O sea, el evangelio es sencillo. Lo primero es aceptar que todos somos pecadores. Primero porque la Biblia así lo establece. Por cuanto todos han pecado. No dice algunos, no dicen los asesinos, no dicen los violadores. No, todos han pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el primer paso. Ah, no, pero es que a mí me bautizaron cuando niño, yo guardo los 10 mandamientos. Primeramente, nadie guarda los 10 mandamientos. Nadie ama al Señor sobre todas las cosas. Ahí en el primer mandamiento, amarás al Señor sobre todas las cosas, ahí toditos nos escocotamos, ahí toditos nos caímos. Nadie ama al Señor sobre todas las cosas. Si no, nadie pecara. Pero cada vez que pecamos, que estamos mostrando que nos amamos más a nosotros que al Señor, y prefiero hacer mi voluntad que lo que el Señor ha dicho. El Señor dice no mienta, pero yo tengo que mentir. Yo tengo que mentir para salir de este embrollo que seguramente yo mismo me metí. O sea, cada vez que desobedecemos los mandatos de Dios, es una prueba de que nos amamos más a nosotros que a nosotros mismos. Nadie puede guardar. El primer paso es reconocer que somos pecadores. Como dice la Biblia, no es por obra para que nadie se pueda salvar. No importa lo religioso que usted sea. Yo quiero aclarar algo sobre estos religiosos, porque es que hoy en día se le ha dado una definición al término religión o religioso como fariseísmo o como hipócrita. Entonces la moda hoy en día, ver en el Facebook y en las redes sociales, oh, yo no soy religioso, yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Cristo. Oh, mira, esto para los religiosos, y te ponen a lo mejor un dibujo o algo así de los fariseos, ¿no? No, señor, y esto es una cosa moderna, esto comenzó a mediados del siglo XX. Siempre, desde el Nuevo Testamento, se ha considerado el cristianismo como religión, pero es la verdadera religión. Eso es lo que dice Santiago en su epístola, la verdadera religión. Entonces sí, ahora, como todo, la verdadera religión, el cristianismo, el evangelio, y hay un montón de falsas religiones, pero como hoy en día muchos cristianos evangélicos que dicen, no, esto para los religiosos, pero nosotros los cristianos, señores, es un disparate. Y están simplemente repitiendo como el papagayo. Todos los hombres de Dios anteriormente, usted puede leer
desde los llamados padres de la iglesia que escribieron para el primer, segundo, tercer siglo después, cuando leemos los reformadores, cuando leemos los puritanos, todas estas personas hablaban de la religión en un término positivo. Ahora, que hayan falsas religiones no significa de que entonces no esté la verdadera religión. Es como decir, bueno, pues como hay adulterio y hay fornicación y hay homosexualidad, pues todo sexo es del diablo, todo sexo es pecado. No, aunque tristemente hay cristianos que así lo creen, o llamados cristianos. Pero no, el sexo dentro del matrimonio, como Dios lo estableció, es bendito por Dios. Es honroso, sea en todo el lecho sin mancilla, dice en el libro de Hebreos. Pero no podemos decir todo el sexo es pecado, pues porque hay fornicarios y porque hay adúlteros y porque hay homosexuales y lesbianas. No. O sea, lo mismo, no podemos decir, no, toda la religión es mala, toda religión significa fariseísmo, simplemente porque hay falsas religiones y porque hay un montón de fariseos dentro que se identifican como cristianos. Entonces tenemos que tener estos términos claros, porque es que a veces nosotros repetimos. Yo digo lo que es el analfabetismo bíblico en estos tiempos, y no me caso de repetirlo, es algo que asombra. El analfabetismo bíblico dentro del llamado pueblo de Dios. O sea, porque que haya analfabetismo bíblico entre los incrédulos no es nada. O sea, no es de sorprenderse, pero dentro de los que y más de los que se clasifican como los evangélicos, que señalan a los católicos romanos y dicen, no, esta gente no sabe nada de Biblia. Pero es que la mayoría de los evangélicos tampoco saben nada. Lo que hacen es repetir como papagayo lo que un pastor dice y decirle amén a cuanto disparate se dice desde los púlpitos. Viene un testigo de Jehová y no saben ni cómo defender lo que creen. Por eso tienen que salir corriendo, huyendo, poner pies en polvorosas. Como dicen en Puerto Rico, a huir. ¿Por qué? Porque no pueden hacerle frente a estas falsas religiones, porque no saben ni siquiera cómo defender la deidad de Cristo. No, yo creo que Jesucristo es Dios. Muéstramelo por la Biblia. Bueno, no, mi pastor, no, es que usted tiene que estar capacitado para mostrar los versículos que claramente identifican a Jesucristo como Dios. No es mi pastor dice. Usted tiene que tener una convicción propia. Usted tiene que saber cómo defender lo que usted cree. Y eso es lo que vemos hoy en el llamado pueblo evangélico, llamado pueblo cristiano. Ni siquiera eso pueden defender. En versículos tan simples como simplemente ir a Isaías 44, si no me equivoco, donde hoy vemos que Jehová dice, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Eso lo dice Jehová en el Antiguo Testamento. Usted va a Apocalipsis capítulo 1, donde Jesucristo dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y resucitó, mas es aquí, vive por los siglos de los siglos. O sea, vemos a Jesucristo atribuyéndose el mismo título que Jehová se atribuía en el Antiguo Testamento, el primero y el postrero. Ahí, por ponerle un ejemplo de tantos versículos que prueban la deidad de Jesucristo, pero la gran mayoría de cristianos no pueden ni siquiera probar eso. O sea, creen correctamente que Jesucristo es Dios, pero no lo pueden probar. ¿Por qué? Por el analfabetismo bíblico que hay dentro. Y aunque es la responsabilidad de cada creyente estudiar la Escritura, a la misma vez es un gran descuido y gran culpa la tienen los pastores, los ministros hoy en día de las iglesias evangélicas o protestantes, porque no están haciendo su deber. Algunos se traen un mensaje leen un versículo como trampolín para empezar a hablar todo lo que le da la gana, pero no te citan más la Biblia. O te la citan fuera de contexto y hablan más de sus sueños, de sus experiencias, que de lo que dice la Escritura o de sus opiniones. Eso es muy normal hoy en las iglesias. Y la gente, amén, 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 gloria a Dios, diciéndole. O sea, entonces eso es culpabilidad del analfabetismo bíblico que hay hoy en día. Ahora, volviendo otra vez a Gálatas. Dice él en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. Ahora aquí él les hace una pregunta. Como dice aquí el comentario que tengo, mediante preguntas retóricas, Pablo muestra lo ilógico que sería para los Gálatas buscar una vida cristiana más plena mediante la abundancia de la ley.
Entonces vemos aquí, él dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? O sea, por el guardar la ley. Y aquí estamos hablando principalmente de la ley ceremonial. Porque lo que es la ley moral sigue vigente para nosotros. No la guardamos para poder salvarnos, sino que la guardamos a consecuencia de que somos salvos. ¿Y dónde dice que la ley moral sigue vigente para nosotros? En todo el Nuevo Testamento. Porque de los 10 mandamientos, los 9 mandamientos se repiten, excepto el de guardar el sábado. Se sigue repitiendo. O sea, la ley moral sigue vigente para nosotros. No para salvarnos, sino como consecuencia de que somos salvos. Por eso la palabra de Dios dice, por su fruto se conoce el árbol. No es por lo que usted afirme ser, no es porque usted se bautizó, no es porque usted lleve 20 años en la iglesia o en el ministerio, o porque usted tenga un conocimiento intelectual. No, nada de eso lo hace salvo. ¿Cómo se va? Usted es salvo solamente por la fe, pero esa fe se va a demostrar por las obras. Por eso dice Jesús, por el fruto se conoce el árbol. Y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre daba escuela dominical, en tu nombre manejaba el van de la guagua de la iglesia, en tu nombre yo era un diácono, en tu nombre predicaba, en tu nombre hacía milagro, en tu nombre pastoreaba. Y él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca. No se trata de que fueron salvos y perdieron su salvación, es que nunca fueron salvos, nunca os conocí. Cuando habla de conocer, habla de una relación íntima. Hoy tristemente las iglesias evangélicas, protestantes, están llenas de personas autoengañadas, que piensan que son lo que no son, que piensan que creen lo que no creen, que piensan que van hacia donde no van. Muchos van a terminar en el infierno. El infierno va a estar lleno de católicos romanos, de bautistas, de pentecostales, de metodistas y de todas las denominaciones. Porque no es la denominación ni el título lo que te hace salvo, es solamente la fe en Jesucristo, que viene a través del nuevo nacimiento. Jesucristo dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que en todas las denominaciones, en todas las congregaciones locales, usted puede ser miembro de la iglesia local y no ser miembro del cuerpo de Cristo. Por eso es que yo constantemente sigo repitiendo, y aunque algunos me acusen de que se repite y siempre dice lo mismo, lo seguiré diciendo. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos a ver si realmente estamos en la fe. Entonces vemos aquí que Pablo le pregunta, ¿cómo recibieron el Espíritu? Por guardar las obras de la ley, o sea, por las ceremonias de la ley, por guardar el sábado, por abstenerse de comer cerdo y ciertas comidas, o por el oír con fe. Con fe. Y aquí, como el título de este mensaje es ¿cómo se recibe el Espíritu? Y en esto hay mucho, pues aquí Pablo le está dejando claro solamente por medio de la fe. Se recibe el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo que el Señor dejó. ¿Verdad? Pero aún dentro, aquí había una confusión, pues estas personas estaban pensando, o sea, Pablo va al comienzo, cuando ustedes recibieron el Espíritu, en el momento de su conversión. ¿Cómo fue? ¿Ustedes tuvieron que guardar las obras de la ley o simplemente creer el Evangelio? Obviamente simplemente creer el Evangelio. Pero hoy en día todavía, más de 2000 años después, sigue habiendo confusión en cómo se recibe el Espíritu. Por ejemplo, hay personas que te dicen, no, usted puede ser cristiano pero no tener el Espíritu Santo. Esto lo vemos en ciertas denominaciones carismáticas. Usted puede ser cristiano pero usted no tiene el Espíritu Santo o usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Entonces usted tiene que pedirle a Dios que le dé el Espíritu, orar, ayunar para que Dios le dé el Espíritu, y eso se va a confirmar cuando usted hable en otras lenguas. Eso es una creencia muy popular. Entonces en muchas iglesias tenemos hoy personas, cristianos de primera clase y cristianos de segunda clase. Aunque ellos no lo dicen abiertamente, sí lo dan a entender. ¿Quiénes son los cristianos de primera clase? Los que supuestamente tienen el Espíritu porque lo han demostrado hablando en lengua. ¿Quiénes son los cristianos de segunda clase? Pues
los que benditos son cristianos, sí han tenido fe, pero no tienen el Espíritu ni el bautismo del Espíritu Santo porque no han hablado en lenguas. La cuestión es que cuando miramos todas estas creencias, no son bíblicas y las vamos a demostrar aquí por la Escritura. Pero no solamente eso, es que con las personas que supuestamente han tenido el bautismo del Espíritu Santo, usted no lo ve que son más espirituales que los que supuestamente no lo tienen, que no hablan en lengua. Vemos los mismos pecados, vemos la misma caídas dentro de estos grupos que de iglesias que no creen en esto. Pero vamos a ir a la Escritura, porque aquí no quiero, alguien ya dirá, bueno, no, este hombre no cree en el Espíritu. Sí, yo creo en el Espíritu Santo. Sí, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Sí, yo creo en que todo creyente ha recibido el Espíritu Santo, ha recibido en pasado, no es que va a recibir, y si no tiene el Espíritu Santo no es un verdadero creyente, como vamos a ver. En Juan capítulo 6, en Juan, dice, de cierto te digo, que el que no naciere, o sea, se está refiriendo al nuevo nacimiento, a la regeneración, del agua y del Espíritu, no puede ver entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que el Señor deja ver claro que aquí no es porque usted se bautizó, y aunque aquí dice del agua y el Espíritu, esto no tiene que ver nada con el bautismo, y no tengo el tiempo aquí para entrar, se está refiriendo a Zacarías, no tengo tiempo para entrar ahora a toda esa explicación, pero la cuestión es que tiene que nacer del Espíritu. El nuevo nacimiento, si no nace del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Ahora, ¿cómo se nace del Espíritu? ¿Cómo se nace del Espíritu? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando se predica, cuando se expone la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra por medio, no independientemente de la palabra de Dios. Y cuando los escogidos, los que Dios ha escogido para salvación, escuchan la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra y los regenera para que esos corazones que eran de piedra ahora sean de carne y puedan creer y puedan poner su fe en Jesucristo. Todo esto es por medio del nuevo nacimiento. El recibir la palabra por fe es obra del Espíritu. Somos salvos por medio de la fe, dice el apóstol Pablo en Efesios. Y esto no es de vosotros, pues es don, favor de Dios inmerecido. Quiere decir que la fe que yo aplico, la fe con la que yo creo, es un favor inmerecido de Dios. No es que Dios cree por mí, yo tengo que creer, pero a la misma vez yo no puedo creer si Dios no regenera mi corazón por medio del Espíritu Santo. Y esto es importante. Mi trabajo no es convertir a nadie. Yo no me gano a nadie para Cristo. Hay veces, ¿cuántas personas tú te has ganado para Cristo? Pues yo ninguna, porque yo no tengo el poder de ganar a nadie para Cristo. Yo solamente puedo exponer la palabra fielmente y que sea el Espíritu Santo quien obre por medio de ella y regenere esos corazones para que puedan creer. Mi trabajo es explicar correctamente, exhortar, presentarle la necesidad a las personas de Cristo. No es convertir a nadie. Así que si alguien cree, yo no puedo echarme gloria. Y si alguien no cree, tampoco puedo echarme la culpa. Porque eso es obra de Dios. En Efesios capítulo 1, así que vemos que lo primero es la regeneración. Cuando dice, ¿cómo se recibe el Espíritu? Bueno, por medio de la regeneración, cuando se expone la palabra de Dios. Efesios 1:13 dice, en Él también, o sea, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído, oiga bien, volvemos a lo mismo, habiendo oído, no dice guardando las horas de la ley. No dice guardando el sábado, circuncídate, guarda el sábado, haz una dieta judía y después cree para que recibas el Espíritu. No. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, que va de acuerdo a lo que acabamos de leer en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que vemos que en el momento en que la persona escucha la palabra,
Dios las regenera, creen por medio de la fe y en ese momento el Espíritu Santo los sella. Les pone el sello, esta es mi propiedad, esta es la garantía de que somos hijos de Dios y de que un día vamos a ser resucitados, se nos vamos a ser transformados en cuerpo glorificado y vamos a pasar la eternidad con Cristo después de su segunda venida. Es la promesa, es la garantía, es como el depósito, como cuando usted pone un depósito para reservar algo, en ese momento el Espíritu Santo nos sella. ¿Y qué más viene? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos pasados. No dice vamos a ser, fuimos pasados. Todos, no algunos. No los que hablan en lengua solamente, todos en un cuerpo. Sean judíos o griegos. Y aquí los griegos representan a los gentiles, a nosotros. Sean judíos o sean griegos. Quiere decir que los judíos no tenían un trato especial. En el nuevo pacto los judíos no tienen un trato especial, como muchos evangélicos creen. No. Sean judíos o sean griegos, gentiles como nosotros, hay un solo método de salvación y es por medio de la fe en Jesucristo, no es guardando las obras de la ley. Solamente por medio de la fe en Jesucristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o sea, no independientemente de cuál sea su estatus social. Y a todos se nos dio, oiga bien, pasado, a beber de un mismo espíritu. Así que en el momento de la conversión, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? No es pidiendo usted un bautismo del Espíritu Santo, porque en el momento en que creímos por medio de la fe, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo nos regenera, aplicamos la fe y al momento el Espíritu Santo nos sella y nos bautiza para que podamos pasar a ser parte del cuerpo de Cristo. Decir que un cristiano no tiene el bautismo del Espíritu Santo es decir que ese cristiano no es parte del cuerpo de Cristo. Para que vean el error de muchas enseñanzas. Si un cristiano, repito, Efesios 12:13, si un cristiano no tiene el bautismo del Espíritu Santo, no es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo usted explica que hay cristianos que han tenido fe para creer, pero no tienen el Espíritu Santo según algunos? No, es que no hablan en lengua. Pero es que acuérdese, hermano, que en el libro de los Hechos, cuando recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lengua. Primeramente, el libro de los Hechos es un libro inspirado por Dios, pero es un libro de narración, es un libro histórico que nos narra cosas que ocurrieron al principio de la iglesia cristiana. Cuando nace la iglesia en Jerusalén, no significa que lo que ocurrió ahí va a seguir ocurriendo. Ocurrieron cosas que no vemos que se siguen repitiendo. Por ejemplo, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos al frente de la congregación. Porque dijeron, vendimos esta propiedad, cuando vieron que todo el mundo estaba vendiendo las propiedades y lo estaban dando el dinero a la iglesia para que vean cómo pueden hacer cosas buenas con motivos malos. Vino Ananías y dijo, bueno, pues yo también aquí me quiero llevar un poco de gloria. Así que yo voy a vender y voy a dar dinero a la iglesia, pero voy a decir que lo di todo, pero me voy a retener algo para mí. Pero tú sabes, mi fama va a ser como que, mira, Ananías y Zafira vendieron todo y ahora lo han dado a la iglesia. Esto lo vemos todavía hoy en día. Hay personas que dicen que se paran orgullosamente a dar testimonio. Yo diezmo de todo. Yo doy mi diezmo fielmente y por eso Dios me ha bendecido. Mire, si usted está dando su diezmo, que independientemente usted lo puede dar, no tiene que darlo, no es algo que es obligatorio en el Nuevo Testamento, era parte de la ley. En el Nuevo Testamento se habla de ofrendas voluntarias, no de diezmos obligados. Pero si usted quiere dar el 10%, el 20%, hágalo entre usted y el Señor. Usted no tiene que publicarlo porque está cayendo casi en lo mismo de Ananías y Zafira. O sea, lo que quiere es ser reconocido. Y vemos muchas personas haciendo esto hoy en día. Pero el asunto es que ellos, como lo que querían era la gloria, mintieron y dijeron, lo dimos todo, pero en verdad no lo dieron todo porque retuvieron algo. Y Pedro le dice, chico, mira, Ananías, la propiedad era tuya. Tú no estabas obligado a dar nada. Lo podías retener todo para ti.
Pero ¿por qué tú dices que lo diste todo cuando no lo diste todo? Si el dinero era tuyo. Y le dice, tú no has mentido a los hombres, sino al espíritu. ¡Bum! Y ahí mismito cayó fulminado, muerto. Y después viene la esposa, Zafira, también le sigue el mismo jueguito. Para que vea, aquí la mujer, cuando la Biblia dice que la mujer esté sometida al marido, no significa que es una esclava ni que tiene que hacer todo lo que el marido le diga, aun cuando estas cosas vayan en contra de la escritura. La mujer obedece al marido a medida que el marido obedezca a la palabra de Dios, igual que nosotros obedecemos a nuestros pastores a medida que esos pastores se sometan a la palabra de Dios. Aquí no se está para seguir a nadie a ciega, ni obedecer a nadie a ciega. Ahora, ¿qué pasó? Pues Ananías, en vez de haber corregido a su marido, pues no, le siguió simplemente el juego, la mentira. Entonces los dos fueron cómplices. Hay veces que el hombre puede estar mal y la mujer, la ayuda idónea, es la que puede corregir a uno. Y Dios la puede utilizar para eso. Pero en este caso no, la mujer decidió ser cómplice. ¿Y qué pasó? Pedro le dijo, pues mira, los que acaban de venir por ahí, mira, esos que están entrando por ahí, que acaban de enterrar a tu marido, ahora vienen a recogerte a ti también, que vas acá. Y ahí cayó muerta. Ahora, ¿ocurre eso hoy en día en la iglesia? No. Ah, no, pero ocurrió en el libro de los Hechos. Sí. Porque en el comienzo Dios quiso sembrar un temor en esa iglesia naciente. Pero hoy en día, sí, hoy en día tenemos hasta diáconos y personas en los ministerios que no solamente es que mienten, es que meten la mano en la bolsa de la iglesia, pastores, diáconos, y se roban lo que están dando para el Señor. Entonces, si llega a ser eso, la normativa, estuviera la gente cayendo como pollos hoy en día en las iglesias. Pero no lo vemos. Lo mismo con la cuestión del don de lenguas. O sea, era como una señal. Pero miren esto importante. Quiero leerla aquí en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 21-22. Para los hermanos que están buscando las lenguas como una señal de que ellos tienen el Espíritu Santo, que otros lo tienen. Mire lo que dice aquí, 1 Corintios 14, 21-22. En la ley está escrito, y se está citando aquí al profeta Isaías, en otras lenguas, o sea, en otros idiomas. Lengua significa idioma. Lo que se habló en el libro de Pentecostés, el día de Pentecostés, perdón, en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, no fueron disparates, no fueron balbuceos, no fueron jeringosas, fueron idiomas. Y hay un montón de idiomas que los menciona por nombre, porque había un montón de judíos que venían de afuera, de diferentes países, como decir, en Estados Unidos, en una iglesia, o vamos a poner en un país hispano, vamos a poner, por decir, qué sé yo, Puerto Rico, Colombia, Cuba, cualquier país de estos, pueden haber personas que vienen en una reunión específica, personas que vienen de Alemania, personas que vienen de Estados Unidos, personas que vienen de China. Y en ese servicio cristiano de repente empiezan a oír algunos campesinos, personas sin educación, que empiezan a hablar. Los que vienen de afuera escuchan a estos campesinos locales hablar un chino perfecto, hablar un inglés perfecto, hablar un alemán perfecto, las maravillas de Dios. Eso fue lo que ocurrió el día de Pentecostés. Ahora bien, había una profecía, puesto que el pueblo de Israel había rechazado la palabra de Dios por medio de los profetas. Dios les anuncia ahí un juicio. Cuando ustedes escuchen otros idiomas hablando, y eso pasó cuando los asirios los invadieron, ahí va a ser la señal a este pueblo incrédulo, que se identifica como pueblo mío, pero es un incrédulo, va a ser la señal de que el juicio de Dios llegó sobre ellos. Y es lo que dice, por eso dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, y eso es lo que se repite el día de Pentecostés, cuando los judíos ahí escucharon en las diferentes lenguas, era una repetición del juicio que Dios había anunciado por medio primeramente del profeta Isaías, que tuvo el primer cumplimiento en cuando los asirios invadieron a Israel. Pero ahora, cuando en el día de Pentecostés en otros idiomas hablan las maravillas de Dios, eso debió de ser una señal para los incrédulos judíos. Y eso es lo que dice Pablo aquí. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor.
Así que las lenguas son por señal, oiga bien, mis hermanos, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Más claro, eso más claro no puede estar, más claro no canta un gallo, más claro que el agua. O sea, entonces, ¿por qué insisten creyentes pasarle por encima lo que dice la palabra de Dios? Dice, no, la señal que usted tiene el Espíritu Santo y el bautismo es que usted hable en lengua. Si aquí dice que no es señal para los creyentes, sino para los incrédulos. Entonces vemos claramente que entonces, en cómo se recibe el Espíritu, pues el Espíritu se recibe solamente por medio de la fe. Cuando usted cree en Jesucristo, usted no tiene que esperar un tiempo después para hablar en lengua. Usted no tiene que empezar a guardar las obras de la ley el sábado, dejar de comer cerdo y este tipo de cosas. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a los Gálatas. ¿Cómo recibisteis el Espíritu? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Solamente por el oír con fe. En ese momento, el Espíritu nos hace renacer, el Espíritu nos sella nos sella y el Espíritu Santo nos bautiza para formar a ser parte del pueblo de Cristo. He conocido a muchos hermanos y hermanas que se sentían en otras ocasiones cuando yo predicaba en la radio, cuando exponía esto y explicaba esto, muchos hermanos que me llamaban y hermanas agradecidos, algunos hasta llorando porque en sus iglesias los habían hecho sentir como cristianos de segunda, porque no hablaban en lengua y supuestamente no tenían el Espíritu Santo. Algunas personas en estas iglesias se les impide el servir en ministerios porque supuestamente no tienen el Espíritu Santo porque no hablan en lenguas. Esto es un disparate. Esto no tiene ningún fundamento bíblico. Esto es un disparate que comienza a fines del siglo XIX y especialmente al principio del siglo XX, cuando se da esto en la calle Azusa ya para el 1909. Anterior a eso, ningún puritano creía eso, ningún reformador creía eso, ningún padre de la iglesia creía eso, y en el Nuevo Testamento en ninguna parte se enseña eso. El Espíritu Santo se tiene o no se tiene. El Espíritu Santo no es un poquito de líquido o una cosa que se va echando poco a poco y te da un poquito. La Biblia, lo que sí la Biblia nos manda a nosotros, quiero hacer la aclaración, es a ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo no tiene que ver nada con no recibir el Espíritu Santo o con no tener el bautismo del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo significa una vida de obediencia a la palabra de Dios. Y eso lo vimos en Efesios 5 cuando dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes más bien ser llenos del Espíritu Santo, y nos da una descripción de lo que es una vida llena del Espíritu Santo, donde las mujeres se someten a sus maridos tratan a las mujeres como Cristo trató a la iglesia, los maridos se someten a la iglesia, como los padres tratan con respeto a sus hijos, como los hijos obedecen en el trabajo. O sea, una vida de obediencia en general, en toda la vida del cristiano. El evangelio tiene que afectar nuestra vida. Eso es una vida llena del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no tiene nada que con brincar, caerse, hablar en lengua, balbucear, tirarse al piso. Esto nada tiene que ver, y me da pena y tristeza, no lo digo por burlarme, cuando veo videos que se forman unos titingos en las iglesias, que se forman unos revoluces, que la gente brincando con una histeria y dicen: ay, la manifestación de Dios. No, la manifestación del Espíritu Santo es que esté todo el mundo llorando por su pecado. Eso sería la manifestación del Espíritu Santo. No que estén brincando, porque usted puede brincar, saltar y supuestamente hablar en lengua y con esa misma lengua después azotar al hermano, azotar a la hermana y hablando, murmurando y chismes y bochinches y cuanta cosa, pecando contra Dios. Así que nada tiene que ver. Ser llenos del Espíritu Santo significa vivir una vida sometida a la palabra de Dios. No tiene que ver nada con brinco, salto, tirarse al piso. Y tampoco tiene que ver nada recibir el Espíritu por medio de un bautismo del Espíritu Santo después de la conversión. Todo lo relacionado al Espíritu Santo se recibe en el momento de la conversión. Somos renacidos. Somos nacidos de nuevo, somos sellados y somos bautizados para pasar a ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y continuamos entonces ya para ir terminando. Tan necios, le dice en el versículo 3,
Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, porque ya vimos que todo, la fe viene por el Espíritu, el bautismo, el sello, todo eso en el momento de creer. Solamente por la fe, no es por guardar ningún ritual. Por la fe. No es por el bautismo, por la fe. Tan necios sois, Pablo, pero palabra fuerte. Pablo, ¿dónde está tu amor? Le estarían diciéndole mucho de los falsos cristianos que piensan tener más amor que Cristo y que los apóstoles. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Fíjate que el acabar por la carne no significaba irse a fornicar, irse a adulterar. No. El acabar por la carne significaba hacer cosas, añadirle cosas al evangelio. Y eso es lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias evangélicas. Empezaron por el Espíritu y ahora van a terminar por la carne, porque ahora te están diciendo que si no guardas el sábado no eres un verdadero cristiano, que si no dejas de comer cerdo no eres un verdadero cristiano, que tienes que guardar las fiestas judías, que tienes que celebrar esto, que tienes que dar los diezmos, que tienes que hacer todo esto. Eso es terminar en la carne, y eso es precisamente lo que está atacando aquí el apóstol Pablo. Se llamen raíces hebreas, se llamen como se llamen, son judaizantes modernos y vienen del mismo infierno, igual que vinieron estos que estaban aquí atacando el apóstol Pablo. Tantas cosas, tantas cosas. Así que aunque lo vistan de muy religioso, no, ahora vamos a traer esas danzas hebreas. Ah, no, pero es que eso es bíblico porque David danzaba en la calle. David danzó en la calle, no dice que en el templo David se pusiera a danzar. Y hoy en día el templo de Cristo es su iglesia, no es un edificio, es cuando se reúne la iglesia, somos el templo de Cristo. Y en ninguna parte nos manda estar con danzas hebreas o judías para agradar más a Dios. En ninguna parte. Ni a guardar el sábado. He explicado 1000 veces aquí ya. Constantino no cambió del sábado. Constantino simplemente lo que hizo fue que quitó el trabajo obligatorio los domingos, porque la iglesia desde el tiempo del Nuevo Testamento se reunía los domingos, no los sábados. ¿Por qué? Porque el domingo fue el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Pero estas personas que son no solamente ignorantes de la Biblia, sino que son ignorantes de la historia. Ah, no, fue Constantino el que cambió. Es que no saben ni dónde están parados históricamente tampoco. Repitiendo como papagayos disparate tras disparate. Ahora toda la culpa se la echan a Constantino. Ahora, tantas cosas, versículo 4, habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea, toda la persecución, todas las cosas que han padecido, porque por el evangelio hay que padecer. Aunque muchos cristianos no lo quieran ver, hay que padecer por el evangelio. Porque el evangelio es contrario a la cultura de nosotros, es contrario al mundo. Y dice, tantas cosas habéis padecido en vano. O sea, porque si en verdad no solamente es por la fe, si tienes que añadirle otra cosa, entonces padeciste en vano. O sea, es vano tu creencia. Dice, si es que realmente fue el vano, aquel que os suministra el Espíritu. Ya vemos que todo ocurre, pero en la vida del cristiano se nos sigue suministrando el Espíritu para que podamos guardar en el diario vivir, en el vivir en santidad, vivir una vida santa. No es algo que nosotros podamos hacer en nuestras propias fuerzas, es algo que lo podemos hacer solamente en el poder del Espíritu. No es por mi propia fuerza que yo voy a buscar obedecer, sino es aquel que me fortalece. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Espíritu Santo es el que nos va suministrando, es el que nos da convicción de pecado, el que nos redarguye, el que cuando oímos la palabra o la leemos nos ministra, el que cuando hacemos algo malo nos afecta la conciencia. Eso es el Espíritu Santo obrando. Ese es el que nos suministra. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Algunos piensan que las maravillas solamente es hacer milagros en el sentido de sanar personas o cosas así. No, es que el nuevo nacimiento es el mayor milagro.
El nuevo nacimiento en el Espíritu es el mayor milagro. Y dice, aquel que hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente, todo lo que Pablo ha explicado es solamente por el oír por fe. Entonces, no nos dejemos engañar. Hoy en día uno de los ataques más grandes que está recibiendo la iglesia es desde adentro. Es por medio de este movimiento de raíces hebreas. Es por medio de estas personas adventistas del séptimo día que se identifican como cristianos, pero tienen otro evangelio. Tienen la Biblia más los escritos de Elena White. Te dicen que no es suficiente ser salvo simplemente por el oír con fe. Tienes que guardar el sábado. Tienes que guardar ciertas dietas. Esto es otro evangelio. No nos dejemos engañar. Dentro de los mismos evangélicos ha entrado este movimiento de raíces hebreas, que ahora te dice que tienes que guardar el sábado, ahora tú los ves, gente guajira, campesino, ahora dándoselas de que son israelí y judío porque el apellido significa tal cosa, y algunos ahora con el cosito ese en la cabeza, el gorrito ese, que es algo que no existía en el primer siglo. Esto existió muchos siglos después. En el judaísmo del primer siglo, de los tiempos de Jesucristo, no existía el gorrito ese que se ponían. O sea, eso viene muchos siglos después. Pero vemos estos ridículos en las iglesias poniéndose el gorrito ese. Algunos de estos supuestos evangélicos escuchando ahora más a rabinos que no creen en Jesucristo que a pastores que predican el evangelio. Están apostatando de la fe. Es otro evangelio. Aunque hable de Cristo, no es el Cristo, no es el evangelio, no es la fe del Nuevo Testamento. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Es otro evangelio salido del mismo infierno. Aunque se disfrace de cristianismo, ya explicamos, no todo lo que se llama cristianismo es cristianismo. No todo, ni todo el que se identifica como cristiano es un verdadero cristiano. Así que los que me escuchan, tal vez estabas un poco confundido en cuanto a esto. Déjame decirte, si eres de esas personas que han estado confundidas porque no hablas en lengua y te han dicho que no tienes el Espíritu Santo, está tranquilo, porque si has creído, si tu fe es genuina, ya tú tienes el bautismo, el sello y todo el Espíritu Santo. Pues la Biblia deja claramente que Dios no da su Espíritu por medida. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que es imposible que un cristiano no tenga el Espíritu Santo. Así que no te dejes engañar por estas falsas enseñanzas. Si tal vez eres un cristiano que ha sido ahora bombardeado con eso y te dicen que tienes que guardar el sábado, que tienes que dejar de comer cerdo. Bueno, si no quieres comer cerdo por motivos de salud como lo hago yo es una cosa, pero no por motivos religiosos. Eso es un falso evangelio, son judaizantes modernos. Por eso estamos estudiando la epístola de la Gálatas. Y tal vez no eres ninguna de las dos, eres simple una persona que estás escuchando este mensaje y dice, bueno, ¿y cómo puedo ser yo cristiano? ¿Cómo puedo ser salvo? Simplemente creyendo lo que dice la Biblia. Que somos todos pecadores, que no hay obra buena que tú puedas hacer para salvarte. Pero si tú crees que Jesucristo murió por tus pecados, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra de Dios y va a regresar por segunda vez, y tú pones totalmente tu confianza para salvación, no en tus buenas obras, sino en lo que Cristo hizo en la cruz, tú eres salvo. Es lo que enseña la Biblia. Si tienes más preguntas, puedes escribirme. Cualquier pregunta que tenga aquí a los comentarios y yo con mucho gusto voy a estar contestando. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente en tus propias palabras clamar: Señor Jesucristo, como quiera, sálvame, soy pecador, sálvame. En tus propias palabras. No tienes que repetir una oración como el papagayo, no. Y búscate entonces una iglesia verdaderamente donde se predique el evangelio. Léete la Biblia para que no te engañen y busca entonces bautizarte si es que no lo has hecho. Así que vamos a orar y cerramos. Amantísimo Dios, gracias te damos por este mensaje. Tu palabra ha sido predicada, Señor. La semilla ha sido regada. Ahora rogamos que sea tu Santo Espíritu el que dé el crecimiento, Señor. El que aclare las mentes de tanta confusión, tanta doctrina de demonios que están entrando, Señor, a tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien. Pueden compartir este video, pueden ponerle un me gusta, que eso ayuda a que se siga propagando más. Pueden compartirlo o puedes suscribirte al canal y así te van a llegar automáticamente todas las prédicas y todos los videos. Así que este es Ricky Frontán quien se despide. Será hasta la próxima. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.